Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido y tenemos muchos temas de los que hablaros en el vídeo de hoy y todo va a estar detallado en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y dicho esto, vamos a arrancar por unas palabras de Fernando Alonso que no son muy alentadoras al respecto sobre lo que nos queda de temporada con el equipo Aston Martin. Y es que sabemos que la situación actual del equipo Aston Martin no es la ideal, no es la mejor, no están en la situación en la que estaban el año pasado, pero es que ni siquiera la que estaban a final de temporada, que por lo menos era ser un quinto equipo cercano a los equipos de zona alta, ahora no están ni siquiera siendo eso, es un equipo de zona media clarísimamente y tienen que mejorar. Esto es lo mismo que están diciendo desde el equipo, pero obviamente para mejorar, ¿qué hay que traer? Nuevas piezas. Luego otra cosa es que funcionen o no funcionen. En eso Aston Martin desde luego que ha cumplido, ha estado trayendo muchas cosas nuevas, luego ya ha habido muchas que no han funcionado, entonces ha habido que rectificar, ha habido que cambiar. Desde luego que lo de Hungría funcionó y se ha podido demostrar en las dos últimas carreras. Ahora bien, una cosa es que funcionase y otra cosa es que sea la solución definitiva. Obviamente sigue sin ser suficiente porque siguen sin estar en el puesto en el que deberían, pero bueno, sí que en las dos últimas carreras han vuelto a ser el quinto coche, aunque en Hungría la fastidiasen por estrategia. Sin embargo, como decimos, sigue sin ser ideal, sigue sin ser suficiente, siguen sin estar en el puesto en el que tendrían que estar, más aún sabiendo cómo empezaron el año pasado. Y para esto se necesitan nuevas piezas, pero Fernando Alonso la verdad que no es muy alentador porque ha confirmado que no habrá más mejoras en lo que queda de temporada, más grandes mejoras, algunas piezas van a llegar, pero no va a haber grandes mejoras que generen una diferencia gigantesca, así que no es alentador esto porque ya estarían trabajando de cara al 2025. No creo que haya nada previsto, depende más de nosotros en que entendamos las debilidades del coche y las partes que tenemos que mejorar. El trabajo se hará para 2025, no espero grandes saltos en 2024, lo único a decir sobre esto también en ese sentido es que hay veces que lo pequeño, una pieza súper mínima, es lo que te acaba dando ese salto que está buscando Aston Martin, pero obviamente no tiene pinta de que vaya a ser el caso de lo que vaya a ocurrir. Esto es lo que nos comenta el propio Fernando Alonso, entonces muchos de vosotros os preguntaréis, y yo me lo pregunto también, ¿qué ha pasado con ese paquete que se hablaba, lo comentaba sobre todo, esto lo ha informado Carlos Miquel en la cadena COPE aquí en España, que iba a haber un paquete de mejoras en septiembre que estaba ya programado, que querían esperar a lo de Hungría, pero vamos, viendo lo de Hungría obviamente iba a ocurrir porque en Hungría simplemente había sido cambiar un poco la filosofía del monoplaza, cambiar algunas de las bases para hacer un coche nuevamente más fácil de conducir, un coche más similar a lo que era a comienzos de temporada, pero obviamente no era suficiente y lo que dijeron en Aston Martin es que era un coche, la base sobre la que ahora introducir mejoras. No esperaban una mejoría de rendimiento, esos eran los objetivos que tenían y eso por lo menos se ha cumplido, pero claro, no era una mejora de rendimiento, tiene que llegar esa mejora de rendimiento y Carlos Miquel hablaba de que a mitad de septiembre iba a llegar este nuevo paquete, es decir, todavía pasaríamos por Holanda y por Monza, que son las dos próximas carreras cuando regrese el parón veraniego, y luego llegaría el paquete. ¿Qué ha pasado entonces con este paquete? Ese paquete que lo que comentaba Carlos Miquel es que iba a ser muy similar a lo que hizo McLaren el año pasado, que al final era una especie de copia, por así decirlo, del resto. Luego, a partir de ahí, McLaren ha desarrollado y ha evolucionado de una forma gigantesca. Obviamente, si no, no estarían siendo el primer coche, ¿no? Pero McLaren lo primero que hizo fue imitar las soluciones de los equipos punteros. Luego le fueron saliendo bien las cosas. Eso es lo que iba a hacer Aston Martin, supuestamente, según esta información. Y ahora Fernando Alonso dice que no va a haber nuevas piezas. Puede ser perfectamente que quieran decir que no va a haber nuevas piezas por no generar falsas ilusiones. Perfectamente, el propio Alonso es el primero que siempre ha querido rebajar las expectativas con piezas nuevas, no ha solido fallar en ese sentido, aunque eso ha sido más mala suerte que intencionado, porque obviamente él quería simplemente rebajar las expectativas, pero que luego funcionasen y no ha sido el caso. Puede ser que sea ese el caso.
¿Cómo puede ser que de verdad que no haya más mejoras? Y es lógico, quiero decir, va a haber desarrollo del coche, pero ya hemos pasado la mitad de la temporada. ¿Recordáis que ya ha salido informaciones de tal equipo se la juega? Esto, por ejemplo, lo he visto con Ferrari, ¿no? Con Ferrari, con la modificación que está haciendo del suelo y con las piezas nuevas, que en teoría de ellos sí que van a llegar a mitad de cuando pase el parón veraniego, para intentar solucionar los problemas actuales que tienen. Y se decía, no, Ferrari ya ha superado la mitad del presupuesto, ya lo ha excedido. Es que es normal, es que hemos pasado ya la mitad de la temporada y recordemos que este año se ha empezado a trabajar con los coches del 25 mucho antes, porque cuanto antes empieces, antes acabas, y si antes acabas, antes puedes trabajar en exclusiva con 2026. Es que durante casi todo 2025 apenas se va a desarrollar los coches de 2025 propiamente, porque van a estar trabajando en los del siguiente. Entonces quiero decir que esto es normal, los equipos aún así van a seguir desarrollando los coches porque la base actual es lo que van a tener en 2025, quieren desarrollarlo cuanto más sea posible, pero ya están haciendo esas inversiones para 2025 y es normal, y es la situación en la que hay ahora mismo de Aston Martin. Entonces veremos si acaba llegando ese paquete que se informó en septiembre o no acaba llegando nada. También, y para finalizar, si os lo preguntáis, ¿Aston Martin puede conseguir mejores resultados que los actuales simplemente entendiendo mejor el coche, optimizándolo? Sí, pero mejores resultados que los actuales no es pelear por el podio, no es dar un salto que consigas ganar medio segundo por vuelta gracias a simplemente optimizarlo. La optimización es crucial y obviamente Aston Martin todavía, porque además Aston Martin es uno de los equipos que más le cuesta conseguir optimizar los monoplazas, eso lo sabemos simplemente de tratar de conseguir encontrar las configuraciones, lo que les cuesta. Aston Martin es un equipo que va a necesitar un par de carreras, solo ha hecho 2 con ese coche que llevaron en Hungría, pues va a necesitar un par de carreras para de verdad conseguir evolucionar, conseguir sacarle el máximo potencial. Pero el máximo potencial de este coche será mejor que lo que hemos visto, no creo que sea para ser un equipo de zona alta. Pero fijaros que eso es crucial, la optimización. Ferrari el año pasado fue el equipo que menos piezas introdujo en toda la temporada, y salvando las distancias con McLaren, que obviamente dio un salto de gigante, sin contar McLaren, fue el equipo que más mejoró. Pasaron de ser un equipo que era cuarto en la parrilla y no era quinto porque en ese momento McLaren no estaba, pero era cuarto y con diferencia, no eran capaces de pelear ni contra un Mercedes en problemas que cambiaron la filosofía del coche a mitad de año, ni contra Aston Martin, y acabaron siendo el segundo coche. Lo que pasa es que las piezas nuevas que sí que es verdad que introdujeron fueron importantes, como fue varios nuevos suelos que trajeron, pero que fue de lo poco que modificaron. El suelo prácticamente es de lo poco, sin contar, fueron haciendo novedades, por supuesto, pero fue lo más crucial que trajeron y pasaron a ser el segundo coche. ¿Cómo? Sacándole más potencial. El problema principal que tenía Ferrari a comienzos del año pasado era sobre todo la gestión de los neumáticos. Eso consiguieron solucionarlo mientras en base a que fueron consiguiendo optimizar el coche, y al final acabaron siendo mucho más competitivos. Así que veremos si esto lo puede acabar haciendo Aston Martin. Desde luego que más competitivos que lo actual que han mostrado pueden llegar a serlo con optimización del coche, que es lo que dice Alonso, pero falta mucho. Veremos si en ese 25, si ya están trabajando en ello y acaba siendo positivo, de verdad pueden tener un coche algo más competitivo en una temporada que se avecina de las más igualadas de la historia. Y otro equipo que tampoco está haciendo grandes avances, y su piloto lo recalca, lo remarca públicamente y dice que tienen trabajo por hacer, es el equipo Red Bull. Y es que Red Bull, la verdad que es un caso también curioso, porque tampoco les ha funcionado ni una sola de las actualizaciones que han introducido. Este RB20 empezó bien. La verdad que la temporada ha sido extraña, porque empezó las primeras carreras siendo una F1 2023 2.0, y a partir de luego que fueron llegando las mejoras no es lo que era el año pasado, pero empezaron con mucho dominio, manteniendo el del año anterior, pero es que a partir de ahí no han mejorado nada, no han conseguido dar los pasos correctos, todo lo que han introducido no ha dado los frutos, no ha dado la mejora que ellos esperaban, sobre todo el de Imola, que se hablaba una barbaridad. Recordad que las mejoras que llevó Red Bull en Imola se llevaban hablando desde Bahrein y no funcionaron. Tampoco funcionó lo de Hungría. No es que no funcionase lo de Hungría, es que no ha sido un paso tan importante como para que un Verstappen el jueves, antes de probarlas, dijera que eran las mejoras más grandes que habían traído. Pues no funcionaron, por lo menos tan bien.
E incluso la tapa motor se volvió atrás. Esto sigue siendo algo que sigo viendo en redes sociales. Red Bull no volvió para atrás, no quitaron las mejoras del coche de Verstappen porque solo las llevó Verstappen en el pasado fin de semana en Bélgica. Lo único que cambiaron es la tapa motor, que esa era Circuit Specific. Van a llevar la tapa motor esta de los hombros en los circuitos de baja carga aerodinámica, circuitos de alta volverán a llevar la nueva que llevó Red Bull, la que llevó Max Verstappen el pasado fin de semana de Hungría. Así que bueno, siguen sin hacer funcionar y encima es que llevan mucho tiempo realmente sin ser el coche mejor de la parrilla. Es que sin ser el mejor coche de la parrilla llevan desde China, pero es que Verstappen lleva sin ganar desde España. Es que Verstappen, si ganase Holanda, que veremos si lo consigue ganar, pero si ganase en su Gran Premio de casa, casi que habría cumplido 2 meses desde su anterior victoria, que obviamente ha tenido para un veraniego de por medio, ¿no? Pero es una racha muy mala. Bueno, es que Verstappen lleva encadenando 2 carreras seguidas sin podio y eso, vi la estadística, es la primera vez desde 2019. Es decir, desde 2019, a mitad de 2019, siempre había una carrera que iba al podio, otra carrera que no, o carreras seguidas que en el podio, ¿no? Pero si había una carrera en la que se bajaba del podio, a la siguiente volvía. Y en esta ya lleva dos carreras sin podio consecutivas, que son el pasado Gran Premio de Hungría, aunque tendría que haber llegado, pero no llegó. Y este Gran Premio último de Bélgica, que obviamente clasificó primero, pero salió 1º por la sanción, pero al final, sea por lo que sea, no llegó al podio y desde luego que es algo curioso. Así que Verstappen dice que Red Bull tiene trabajo que hacer. Por suerte está cambiando un poco, así que no es un equipo en particular que nos esté quitando puntos. Pero sí, sabemos que tenemos un poco de trabajo por hacer, queremos hacerlo mejor y veremos qué podemos hacer. Lo primero era porque le habían preguntado sobre si se sentía alegre, por así decirlo, porque se estuviesen turnando las victorias, porque al final ningún equipo le está realmente a él, sobre todo en pilotos, recortando la distancia. Pero vamos, es que este último Gran Premio de Bélgica te demuestra claramente que Red Bull ya no es ese equipo que era el año anterior, o incluso en 2022, a estas alturas ya de la temporada. ¿Por qué? Porque obviamente incluso en Bélgica pudieron haber sido el mejor coche. Verstappen hace primero, Checo hace tercero, eso ya te demuestra incluso más. ¿Realmente fueron el mejor coche? Bueno, sí, podemos considerar que fueron el mejor coche, pero ya no es lo de años atrás. 2022, en ese mismo escenario, Verstappen sale 14º, Verstappen gana la carrera con 17 segundos de ventaja frente al segundo, que encima era Checo, que Checo tenía ya también una ventaja grande frente al tercero. En 2023, el año pasado, Verstappen sale sexto, tiene 5 puestos de sanción, sale sexto porque había clasificado primero y acaba ganando la carrera con 22 segundos de ventaja frente a Checo, que Checo quedó segundo, con también bastante ventaja frente al tercero. En esta ocasión no ha sido ese caso. Verstappen salía 11º y se ha quedado quinto, estancado, sin poder adelantar y sin ritmo. Así que ha sido el mejor escenario de verdad para demostrar, todavía si había algunas dudas, de que ya no tienen ese dominio que tenían anteriormente, y seguramente sobre todo Monza es la carrera en la que mejor van a rendir de las que vienen por ahora, pero es que a lo mejor les plantan cara. Entonces veremos qué tal rinden en este tipo de circuitos y así también lo ha demostrado Verstappen. La carrera en sí no fue tan mala, solo que era muy difícil adelantar. El primer stint me mantuve fuera de problemas en las primeras vueltas. Me metí en el tren de DRS y básicamente me quedé ahí. Luego intentamos hacer un buen undercut que creo que funcionó bastante bien, pero sí, todos los coches tienen un ritmo muy similar y luego es muy difícil adelantar. Creo que desde la 11ª posición hicimos un buen trabajo. Creo que mirando el campeonato fue un día positivo para mí. Por supuesto que quiero más, pero sí, con nuestro ritmo de las últimas carreras, no es realista pensar en que podamos ir 1/10 todo el camino hasta el frente de nuevo. Desgraciadamente, esos días han quedado atrás. Y vamos a hablar ahora acerca del mercado de pilotos porque vamos a contaros alguna información sobre el contrato que ha firmado, mejor dicho, Carlos Sainz por el equipo Williams. Recordad que ya se ha anunciado y esto es información que dan en Soy Motor, que Soy Motor... Yo sé que hay mucha gente que tiene sus cosas con Soy Motor. Yo la verdad que en este sentido, en temas de Carlos Sainz, son unos que tienen muy buena información. Pues por ejemplo el propio Cristóbal Rosaleni tiene muy buena relación con Carlos Sainz padre y tienen muy buena relación siempre sobre Carlos Sainz. Y han dado detalles acerca del contrato de Carlos con Williams, de los cuales hay a mí una cosa que me chirría, pero es que no son los únicos que lo están comentando. Así que veremos si esto acaba siendo real y si se acaba ejecutando la cláusula, que es algo que me chirría que se está informando. Lo que sí que sabemos es la duración del contrato. El propio equipo Williams dijo 25-26 y más allá.
efectivamente lo que ha firmado Carlos Sainz, en teoría el atractivo en su día se dijo de Williams, que es que le ofrecían hasta 4 temporadas con opción de irse en la segunda, era decir, 2 más 2. No. Ha firmado al final 2 más 1, por eso el más allá. Ya en el contrato figura la posibilidad, si Carlos quiere, el más 1 es de él, no es del equipo. Si Carlos quiere, figura la posibilidad de continuar en el 27, si es que en el 26 se cumplen los objetivos o no tiene otra opción, que también es casi la más posible para acabar alargando más su estancia en Williams, que sea que no tenga otra opción, porque hombre, los objetivos de Williams quiero pensar que en el 26 se cumplirán, pero los objetivos realistas ¿cuáles son? Pues seguir siendo un equipo de zona media, básicamente. Ojalá no, si yo ojalá que Williams, ya no porque está Sainz, y es que lo digo siempre, ojalá que Williams fuese un equipo de zona alta, que ojalá que Ferrari, McLaren y Williams fuesen los equipos que están peleando por el título, que a estos tres que se le una quien quiera, pero mínimo estos tres tendrían que estarlo siempre. Pero obviamente es algo dudoso. Entonces sería ese 2 más 1 con esa opción de marcharse en el 26, porque de por sí el contrato firmado es hasta el 26, con esa opción a prorrogar, si quiere Carlos Sainz. Y la cláusula que a mí me chirría, repito que no lo dice solo Soy Motor, pero yo me remito a esta información sobre todo porque tiene muy buena de Carlos Sainz, pero en prensa británica también la está diciendo, es que Carlos tendría una opción de irse en 2025. Es decir, después de un único año, completar esa temporada 2025 y marcharse al 2026. Sería la opción que cuenta en el contrato, que figura en el contrato, si es que para el 26 surge una opción atractiva que Carlos Sainz considere. No está muy especificado cómo sería esto, porque digo, a ver, y si le viene Audi y le parece atractivo a Sainz, que puede irse después de solo un año. A saber cómo está muy bien especificado esto, pero vamos, me chirría esta cláusula, ahora os cuento. Pero esto, por supuesto, desde la perspectiva de Sainz, lo habría intentado meter en el contrato porque imagínate que está ya Red Bull y que se marcha Verstappen. Pues si se marcha Verstappen y no hay otro piloto que a Red Bull le interese, quizá puede llegar ahí sí a recalar Carlos Sainz en el equipo Red Bull. Por eso es al final, sobre todo, por no este caso concreto, pero para que hagamos un ejemplo de por qué al final ha querido poner esa cláusula. Ahora bien, no tiene sentido que Williams haya aceptado esto. No solo por el hecho de que no tiene sentido que un equipo acepte que venga un nuevo piloto y que al primer año se te pueda ir si él quiere. Que eso ya obviamente es algo que chirriaría. Pero es que Williams dejó claro que querían a un piloto a largo plazo. Que querían a un piloto que de verdad estuviese comprometido como mínimo hasta 2026 para que ese piloto trabajase desde el 25 en el coche. Dejaron claro que querían a un piloto con 2 años de contrato, por eso no querían a Kimi Antonelli, que Kimi Antonelli les hubiera sido muy atractivo. Desde el hecho de solamente ser el primer equipo de Kimi Antonelli, de lo bueno que puede llegar a ser ese chaval de 17, 18 años cuando llegase a Fórmula 1, había varios motivos por los que Williams podía llegar a estar interesado en él gracias a esto, y no lo han querido porque Mercedes solo quería que estuviese allí un año y en el 26 ya irse con ellos. Entonces no tendría sentido que a Sainz sí que se lo acepten. Pero bueno, esta es la información que se está diciendo, veremos si acaba ejecutando esa cláusula Sainz, si acaba habiendo alguna opción, si de verdad la acaba teniendo o no. Dicho lo cual, vamos a pasar al siguiente de los temas, seguimos hablando sobre Carlos Sainz porque vamos a leeros unas palabras que dio Frédéric Vasseur, team principal del equipo Ferrari, tras el anuncio de que Carlos Sainz fichaba por Williams. Obviamente no sorprende a nadie que Sainz no siga en Williams porque es el propio equipo Ferrari quien no le ha renovado y quien ha fichado en su lugar a Lewis Hamilton, algo que obviamente comprensible, se les ha puesto en medio la posibilidad de fichar a Hamilton, Carlos no tenía contrato, era más fácil. Digo que era más fácil porque aunque si hubiera tenido Carlos contrato y se les pone Hamilton de por medio, obviamente. Pero se le hizo mucho más fácil, obviamente, porque no tenía contrato ni siquiera todavía Carlos Sainz, van a fichar a Hamilton, Sainz tuvo que buscar otra opción, al final ha sido Williams y Frédéric Vasseur se ha despedido, por así decirlo, de Carlos Sainz, le ha deseado lo mejor y dice que allí se sentirá como en casa. Estoy encantado de que Carlos se una a Williams a partir de la próxima temporada. Es un equipo con una gran historia y legado, fundado por un hombre ilustrado con una visión ambiciosa, así que sé que Carlos se sentirá allí como en casa.
Siento un gran respeto por James Vowles, se está hablando, y estoy seguro de que Carlos hará una valiosa contribución a su equipo. Por ahora, Carlos sigue siendo un piloto de Ferrari y en las 10 carreras que quedan todos trabajaremos duro, centrándonos en nuestros objetivos, luchando juntos por cada punto hasta la última vuelta del campeonato. Y gracias a que Carlos Sainz ya ha firmado por un equipo, todos los pilotos que se estaban quejando de que Carlos no había cerrado su futuro estarán contentos porque ahora todo va a ir más rodado. ¿O no? Bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto, pero al final es un asiento ya que está ocupado y se van disminuyendo las opciones que hay en la zona baja, porque además la información que está saliendo es que Alpine parece que va a subir a Doohan, entonces parece que solo va a quedar el asiento de Sauber, el asiento de Audi, que ya sabemos lo que les está costando a Audi convencer a pilotos. No han convencido a Sainz, no han convencido a Ocon, estaban intentando que fueran ellos los compañeros de equipo de Hülkenberg, que es el único piloto al que han logrado convencer. ¿A quién van a fichar? Pues en información de Adam Cooper parece que el piloto que está en mejor posición para conseguir ese asiento es Valtteri Bottas. El piloto finlandés ha negociado tanto con Alpine, tanto con Williams, y esas puertas parecen ahora cerradas, la de Williams totalmente, y la de Alpine es que parece que antes de firmar a otro piloto pues van a preferir subir a Doohan, una elección que también me parece en ese sentido normal, del hecho de por lo menos pues intentar darle la oportunidad. Te puede salir mal, pero obviamente por lo menos lo intentas. En este caso Bottas se puede quedar sin esos dos asientos, entonces solo le quedaría la opción de Audi. Es el único asiento que hay disponible, donde ya lo está ocupando, pero realmente veremos, porque no era una de las prioridades, pero es que claro, las prioridades de Audi también han estado desapareciendo. Entonces, en este punto parece que es Bottas el favorito a quedarse. Siempre dijimos que si se quedaba por lo que fuese alguno de los dos pilotos de Audi, el favorito era Bottas, no se querían quedar con Zhou, también totalmente normal en este sentido. Zhou parece que se quedará sin hueco en Fórmula 1. Y Bottas conseguirá la renovación en Sauber, no sabemos si sería un año o 2 o 3 o los que sea, pero parece que sí que conseguiría la renovación en Sauber, a no ser que quieran a un piloto rookie, porque esa es otra opción que se ha contemplado. Parece que sí que estaban pensándose en darle la oportunidad a Theo Pourchaire. Recordar que Theo Pourchaire es de la academia del grupo Sauber y Theo Pourchaire ganó el año pasado Fórmula 2, que se ha quedado sin hueco en Fórmula 1, que no ha podido correr, pero ganó Fórmula 2 y estarían interesados en, después de haberle salido mal el resto de opciones, quizá darle esa oportunidad. Pero hay más, y es que si estaban los pilotos cabreadísimos porque Carlos Sainz no se decidía, ahora el único asiento que parece que va a estar disponible para ellos, que es el de Audi, también hay que esperar. Porque después de Sainz, después de Ocon, la prioridad... Encima ahora no les corre prisa ninguna Audi porque estos pilotos van a esperar todo lo posible porque es que no tienen otro equipo. La prioridad es Lawson. Depende de lo que ocurra en ese sentido. Recordemos que RB le tiene que dar un asiento, asegurarle el asiento para el año que viene por contrato antes de septiembre, si no es libre de negociar con cualquier equipo. Si no le dan ese asiento, Lawson es la primera opción para el equipo Audi, sería el piloto que más les interesa en ese sentido, pero hay que esperar hasta septiembre y si no, pues ya fichar a Bottas. Aquí a lo mejor se puede acelerar todo un poco, no hay que esperar hasta septiembre en ese sentido, se puede acelerar si confirman en RBA Lawson o si se lo confirman, aunque públicamente no se haya informado, puede esto sí que saberlo Audi, ya moverse y fichar o a Bottas o a Pourchaire o a quien haga falta, pero bueno, esto hasta septiembre ahora podría estar parado. Ahora el que lo para de repente es Lawson y es el propio Red Bull otra vez que está parándolo dependiendo de la elección que tomen, y ya luego después de esto pues veremos qué pilotos, si al final no pueden fichar a Lawson, si acaban decidiéndose por fichar a Bottas o traer a otro rookie, o veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber en los comentarios vuestra opinión. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro si quieres del canal, y nos vemos en el próximo.